El tema de los varones todavía es perfectible. Tenemos que buscar la manera de poder, a través de lo que el Señor nos diga, hacer que funcione mejor. Y creo que Dios quiere levantar muchos varones. En mi corazón he tenido la intención, y esto por supuesto será algo que tendremos que orar, pedirle a Dios dirección, para que, de ser posible, este mismo año tengamos algo parecido, no a un retiro meramente. Yo sé que muchos están en esa, o estamos a veces muy inmersos en nuestros quehaceres, pero sí tener un día dedicado a los varones. Y estoy orando por eso, la verdad. Estoy con algunos amigos que son pastores, como Esaú Mondragón, como Edgar, que ustedes algunos conocen, Edgar Estrada, como César Aranda, que hemos estado con esa inquietud de orar por varones y por que podamos juntos tener algún día pronto algo que podamos, donde podamos interactuar muchos varones y podamos invitar a otros varones. Así es que vamos a orar por eso, pero insistimos en la necesidad de congregarnos entre semana. Por eso es que constantemente, pues Toñito nos hace favor de decirles los lugares de reunión. Y bueno, eso que dijo Toño es algo muy necesario. Oremos por quienes queramos nosotros discipular. Y a veces no es tanto de que nos propongamos a que las personas vengan a esta congregación y que los traigamos. Pidamos a Dios dirección, en principio porque nuestras vidas sean un testimonio poderoso para quienes nos rodean, y que eso sea el primer paso para que podamos acercarnos a algunas personas, que Dios nos guíe para discipular. Así es que si tienes en tu corazón la mira de alguien, ora por él, ora por ella, ora por ellos, porque es necesario. Y de esta manera, créanme que va a ser mucho más sencillo. Creo que es algo de lo que vamos a tener que hacer mucho énfasis. Oremos, mis queridos hermanos, por más familias, más varones, más jóvenes que conozcan a Cristo. Esa es la necesidad imperiosa hoy día. Y más porque sabemos que estamos viviendo tiempos muy, pero muy difíciles. Muy, pero muy difíciles. Y el recurso de la palabra es lo único que tenemos todos, para poder hacer frente a las adversidades de la vida. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio. Recordamos, estamos juntos estudiando esa hermosa enseñanza de Jesús que se ha titulado como el Sermón del Monte. Ya hemos dicho que el Sermón del Monte es una serie de enseñanzas de Jesús que nos hablan o nos abren un panorama de la perspectiva del reino. Les voy a pedir que por favor me acompañen a Mateo capítulo 5. Vamos a leer entre los versos 38 al 42. Mateo capítulo 5, a partir del verso 38 hasta el 42. Cuando lo tengan, favor de decirme, ¿sí? Ok, Mateo capítulo 5, versos 38 al 42. Dice así el Señor Jesucristo: Oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Señor, gracias por permitirnos estudiar juntos tu palabra, Señor. Gracias por instruirnos a través de esta hermosa serie que hemos estado considerando, de la cual has hablado en nuestro corazón, y pedimos con
esa misma intención, sigas hablándonos, Señor. Que también lo aprendido no se diluya, que lo guardemos y atesoremos en nuestra vida, Señor, en nuestra vida diaria, empezando con la persona con la que vivimos, con la que convivimos siempre. Y como ya lo hemos dicho, ese sea el testimonio que alcance a otros, Padre Santo. Que nosotros vayamos absorbiendo y viviendo de acuerdo a lo que tú nos estás enseñando. Para eso hemos venido, Señor. Para que cada día aprendamos algo más de ti, Señor. Bendícenos pues en este tiempo con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hammurabi, ¿se acuerdan? Fue el sexto rey de Babilonia durante la primera dinastía de Babilonia, el cual es conocido como por el conjunto de leyes llamadas Código de Hammurabi. Una de esas leyes es conocida como la Ley del Talión, uno de los códigos civiles más antiguos enfocados al derecho, el cual se puede definir como el principio de la retribución exacta. La misma idea se transmite en las expresiones ojo por ojo y diente por diente que encontramos en la ley. Acompáñame rápidamente a Éxodo capítulo 21 y vamos a leer los versos entre el 23 y 25, por favor. Éxodo 21, 23 al 25. Cuando lo tengan, digan amén. Dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. El propósito de este mandamiento era evitar castigo excesivo basado en venganza personal y represalias movidas por la ira. El castigo debía igualar, pero no superar el daño causado por el delito mismo. Un ejemplo de una venganza que a todas luces fue más alta que el mismo agravio lo encontramos en Génesis capítulo 34. Acompáñame un momento, por favor. Génesis 34, entre los versos 25 al 31. Génesis 34, 25 al 31. Génesis 34, 25 al 31. Dice, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor, y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Y eso es algo que quiero que quede en nuestro corazón, en nuestra mente, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me han turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? De acuerdo al contexto que ustedes seguramente ya han leído, fue un agravio muy serio. Siquem, podemos decir, violó a Dina, la hija menor de Jacob, lo cual, por supuesto, despertó un gran enojo entre su familia, entre los hermanos. Y aunque este delito fue muy grave, y aun con todo y que Siquem se enamoró de la joven y pidió a su padre que se la diera por mujer, a pesar de que el padre hizo lo propio para poder
pedir la mano de la jovencita. Realmente el pecado fue muy grave. Sin embargo, lo que hicieron los hijos de Jacob, fue aún más grave. Resulta que, de alguna forma, el agravio que ellos sintieron, quisieron en principio cobrarlo a través de un precio caro para poder emparentar con ellos, porque lo que querían los de Siquem y su padre era que pudieran emparentar con ellos, con la tribu. Y en principio les dijeron que tenían que circuncidarse para que pudieran estar y formar parte de ellos, de Jacob. Pero los hombres aceptaron el precio de no solamente circuncidarse ellos dos, padre e hijo, sino que también pidieron a todos los varones de la ciudad que lo hicieran, porque ellos tenían la idea de que los hijos de Jacob se allegasen a las hijas de ese pueblo. Y como ustedes pueden leer, el tercer día, ya que todos habían aceptado la circuncisión y estaban en recuperación y todos totalmente adoloridos, Simeón y Leví llegaron y los mataron a todos en venganza, en represalia. Así es que como esto es un ejemplo de cómo Dios proveyó de esta ley para que no existiera la venganza de esta manera. Por eso es que ordenó este mandamiento, ojo por ojo y diente por diente, dentro del sistema de justicia civil. Ahora, esto de justicia civil significa que aún muchas veces el castigo era ejecutado por la víctima misma, pero el juicio y la sentencia correspondían a jueces. Acompáñenme rápidamente a Éxodo capítulo 21, versículo 22. Vuelvo a repetir, Dios ordenó este mandamiento dentro de un sistema civil, aun cuando el castigo era ejecutado muchas veces por la víctima. La sentencia, el juicio le correspondía a autoridades, a jueces. Éxodo 21, 22 dice: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que se les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. No era de que yo tomara en mis manos el castigo, tenía que ser sancionado por las autoridades. Entonces vengarse incluso más allá de lo que merece el agravio es parte de la naturaleza caída del ser humano. Por eso en la ley Dios dio esta ley civil para evitar la venganza, y más aún cuando estamos bajo la influencia del enojo. Porque la Biblia dice en Santiago capítulo 1 verso 20, no necesitan buscarlo, dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos estado alguna vez airados? ¿Cuándo nos han ofendido? Y en esa condición y en ese ánimo hemos de menos pensado algo en contra de esa persona. Y en nuestro corazón ya hemos permitido que pues haya pecado. Porque es natural, ¿no? Estamos nosotros afectados de momento por lo que alguien nos haya hecho. Pues imagínense que en ese ánimo alguien pudiese tener o buscar represalias o venganza. Eso es algo que vemos ya cotidianamente en nuestro día a día, ¿no? Hoy las venganzas o los castigos de los grupos antagónicos criminales son terribles. Las muertes son atroces. Por eso es que nosotros tenemos que entender, Dios permitió esto para que no hubiese venganza de ese tipo entre el pueblo de Israel. Vamos rápidamente a Romanos capítulo 19, es Romanos 12, versículo 19. Romanos 12, verso 19. Ante esta naturaleza de la cual todos desafortunadamente participamos, la Biblia dice que Dios es el que juzga justamente. Dice Romanos capítulo 12, verso 19:
no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sin embargo, lo que Dios había dado como ley civil, la tradición judía lo había convertido en la licencia para desquitarse, para vengarse. Eso es lo que enseñaban en la tradición judía. Por eso es que al principio Jesús cita lo que leímos en Mateo capítulo 5, verso 38, oyeron que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esa, en principio, eso era el pasaje, era el mandamiento, la ley que Dios había estipulado. Sin embargo, ellos ya la habían convertido en la ocasión, en la licencia para que todo aquel que se sintiera agraviado con esa hazaña pudiese desquitarse del agresor o del criminal. Pero el Señor nos enseña un camino aún más excelente, la verdadera senda de la justicia. Así le vamos a llamar a este pasaje, a este estudio el día de hoy. La senda de la justicia. La verdadera senda de la justicia. Recordemos que la referencia que los judíos tenían de la justicia, ¿quiénes eran? Los escribas y los fariseos, ¿no? Todos creían que para agradar a Dios se tendría que llegar a ser como ellos. Pero Jesús aclara que esta clase de justicia para nada es suficiente para poder entrar en el reino. Dice el Señor Jesús ahí mismo en Mateo capítulo 5, verso 21, que es la base de donde hemos estado partiendo estos últimos domingos. Mateo capítulo 5, verso 21. Porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Así que Jesús exhibe la mala enseñanza de los ancianos que tergiversaron la ley a sus conveniencias, y a través de estas seis antítesis que estamos estudiando, que marcan la diferencia entre lo que enseñaban al pueblo y lo que verdaderamente Dios quería decir a través de su palabra. Hoy nos toca estudiar la antítesis número 5. Dice el verso 39, ahí mismo en Mateo capítulo 5. Pero yo les digo. Acuérdense que ese yo les digo es equivalente a lo que los profetas en el Antiguo Testamento decían o usaban como así dice el Señor. Pero siendo el mismo Dios, dice, pues yo soy el que dice ahora, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Mi incapacidad, querida familia, ante las demandas del Señor con respecto a su reino de justicia es absoluta. Pero donde se puede exhibir más mi naturaleza carnal, mi naturaleza de pecado, sin duda es en estas dos últimas que vamos a estudiar. La primera el día de hoy, la siguiente dentro de 8 días, si Dios nos lo permite. Donde aquello que pareciera ser la enseñanza más, digamos, clímax de esta serie de enseñanzas de Jesucristo, cuando te enfrentas a eso y reconoces que es justamente lo contrario de lo que Jesús dice, lo que yo soy, lo que nosotros somos. Porque cuando en nuestro corazón hemos pedido perdón por nada más en nuestro pensamiento desearle mal a alguien, cuando alguien por alguna razón nos ha ofendido, cuando nos hemos sentido verdaderamente agraviados por alguien, en nuestro corazón hemos albergado rencor. Este país hoy se ha tornado un país dividido, polarizado. Las ofensas están día tras día en nuestro estilo de vida.
Por eso es que el Señor inicia este discurso con las bienaventuranzas, que son bendiciones para todos los que desean apropiárselas, empezando por aquellos que desean ser pobres de espíritu, que se duelen de su pecado, que son mansos, que aman la justicia, que desean tener un limpio corazón para con el Señor, etc. Entre más pidamos al Señor nos ayude a vivir conforme a ello, será más posible andar en la senda de la justicia. Podemos seguir nosotros de manera más sencilla, caminando en nuestros pasos, haciendo lo que nuestro corazón nos dicta, teniendo todavía en nuestro corazón rencores antiguos, reacciones humanas, en fin. Pero Dios quiere mostrarnos un camino más excelente. La reacción humana ante una ofensa es algo que vemos ahora todos los días. Algunos le llaman a la sociedad de nuestro tiempo la generación de los ofendidos. ¿Tú sabías eso? Y es que bajo el pretexto de no herir sensibilidades, las ideas progresistas invaden cada vez más nuestra intimidad, restringiendo no solo el libre pensamiento, sino hasta la conceptualización del lenguaje, de las leyes, la conceptualización del matrimonio, etc., ¿no? Con tal de no ofender a alguien o a quien han asignado una identidad. Vivimos entonces bajo la tiranía de la ofensa. Incluso nosotros, cuando vamos al volante, nos transformamos del Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Espero que entiendan el concepto. No sé si ustedes ya hayan leído algo al respecto de él. Hay una versión de Tribilini, el... cuando se subía. Sí, yo vi ese capítulo, claro que sí. Somos de los mismos gustos. Pero ¿era Tribilín o era Piolín, no? ¿Era Tribilín? No, también Piolín se tomaba la posta. Porque también sí, yo vi una de Piolín, de los Looney Tunes. Si nomás se subía al carro, pues ya cambió. Ah, sí, también, sí, ya me acordé. Sí, cierto, sí. Siendo que era muy tranquilo. Sí, exactamente. Bueno, pues la versión de Tribilín o de Piolín es la de Jekyll y Mr. Hyde, que era pues algo así como que una personalidad tranquila. Ya después te subes al volante y ahora sí agárrense, porque nadie se puede atravesar fuerte o brusco, porque ya sabes, ¿no? Te encuentran. Bueno, pues todo eso es nuestro día a día. Todo el mundo está siempre defendiendo sus derechos y esto genera una sociedad cada vez más irritable y violenta. Algo similar sucedía en el tiempo de Jesús. La sociedad estaba en un frenesí. Por un lado, los romanos invadiendo el país. Tú veías soldados romanos en cada esquina. Por otro, los traidores a favor de Roma, entre los cuales estaban los publicanos y los herodianos, que ellos de alguna forma favorecían a las dinastías de Herodes, lo que significaba que ellos estaban a favor de Roma. En otro extremo también el grupo de choque antirromanos, que eran los celotes, entre otros, ¿no? Y en general la mayoría de la sociedad judía. Pero en ese contexto, en ese vorágine, en esa crisis, Jesús dice a sus discípulos. Acuérdense que el Sermón del Monte es un mensaje directamente de Jesús a sus discípulos, aunque alrededor tenía una gran multitud que también estaba, pues obviamente escuchando, con el propósito tal vez de que de esa multitud salieran aquellos que quisieran estar más cerca de Jesús y ser llamados también discípulos, lo cual no fue así. Estos discípulos, seguramente influenciados por la enseñanza de los ancianos, a estos Jesús les dice: pero yo les digo, no resistan al que es malo. ¿Qué quiere decir no resistan al que es malo? Pues es enfrentarse a alguien que es malo, que ha causado algún daño o una ofensa. Jesús habla de rencor, de resentimiento, de venganza personal. ¿Alguna vez has estado en esa situación? Incluso alguien que a todas luces es más fuerte que tú
y te hizo algún daño, tal vez algún vecino, tal vez hablando de estar manejando y ser víctima de alguna agresión automovilística, etcétera. Podemos pensar en cualquier otra cosa, algún despojo, alguna injusticia, no lo sé. Pero el Señor, ante eso, y es ahí donde yo les he de decir, me adolezco, porque dice el Señor, no resistan al que es malo. Acompáñenme rápidamente a 1 de Pedro 3, versos 8 y 9. Y les digo esto porque es justamente lo contrario. Muchas veces nosotros reaccionamos queriendo enfrentarnos al malo, enfrentarnos a quien nos ha hecho daño. No nos habla directamente del diablo, porque ciertamente la Biblia dice que nos sometamos al Señor y de esa manera podemos resistir al diablo. Pero en este pasaje Jesús está hablando de alguien en particular que nos ha agraviado, que nos ha hecho algún daño. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, leemos los versos 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9 dice: finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, y me encanta esa palabra, amigables, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que hereden bendición. Pero hago énfasis en el verso 9 que dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Esto es fácil de leerlo, pero toma más sentido cuando tenemos la oportunidad de imaginarnos a Jesús a través de lo que leemos de Él, siendo acusado por el Sanedrín. ¿Cómo crees que estuvieras? ¿Cómo te imaginas esa escena? Siendo abandonado por sus amigos, siendo ridiculizado por los soldados romanos, quienes le azotaron y vistieron con púrpura y pusieron una corona de espinas en su cabeza, siendo menospreciado por Herodes, sentenciado por Pilato. Pero, ¿qué dice el profeta respecto a Jesús? Acompáñame rápidamente a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Ahí en 1 Pedro también estaba la misma referencia. Exacto. Capítulo 53. Isaías 53. Ahorita les digo el versículo que quiero especialmente que leamos. El versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto no era una señal de debilidad, de cobardía, porque sabemos quién es él. Cuando Pedro hiere a Malco, el siervo del sumo sacerdote, le dice Jesús, ¿qué no sabes que yo puedo pedir al Padre y Él me daría una legión? ¿Una? 12 legiones de ángeles. Eso sería simplemente el fin del mundo. ¿Quién podría con un solo ángel? Nadie. Ahora imagínate 12 legiones de ángeles. Pero Jesús simplemente guardaba silencio. Entonces esto cobra mayor sentido cuando nosotros lo vemos así. Cuando vemos a Jesús. Ante esto entonces podemos decir con mansedumbre,
Es lo que quiere decirnos el Señor. No resistan al que es malo. Es decir, dejen el conflicto. Dejen de satisfacer la carne. No pongan en mal el testimonio de Cristo. Sean como yo, dice Jesús, manso y humilde de corazón. Desde esa perspectiva, entonces, podemos decir, yo quiero ser así. Ese es el mensaje que Jesucristo nos está planteando. Recuerden, dijimos que las bienaventuranzas nos hablan del reflejo del carácter de Cristo. Por eso es que el discípulo debe anhelarlos todos. Y parte de eso es que aprendamos a tener un limpio corazón, que aprendamos a amar la justicia, que aprendamos a dolernos de nuestro pecado, que aprendamos a ser mansos, etc. La Biblia entonces nos exhorta a no invertir esfuerzo en conflictos humanos que solo abonan para la carne y solo provocan más rencor y más división y más rencillas. La Biblia nos anima a pelear, sí, pero nuestras batallas a la luz de los recursos que nos ha dado el mismo Señor Jesucristo. Uno de esos recursos lo encontramos en 2 Corintios capítulo 10. Leemos los versos 3 al 5, por favor. 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos... Segunda de Corintios 10, versos 3 al 5, disculpen. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y yo te quiero pedir, si puedes subrayarlo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sobre todo, el recurso principal que tenemos a respecto de nuestras armas espirituales poderosas en Dios, una de estas, y me encanta, podríamos hablar de la espada del Espíritu, podríamos hablar del escudo de la fe, podemos hablar del yelmo de la salvación o de la coraza de justicia, etc. Ve lo que dice Mateo capítulo 11, verso 29, que ya citamos hace un momento. Mateo 11, 29. Sobre todo, como nos lo ha mandado el Señor Jesús. Mateo 11, 29. Este es el principal recurso. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Finalmente Pablo nos confirma que no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿verdad? Nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha tiene que ser siempre en el terreno de lo sobrenatural. Por eso me encanta el Salmo, acompáñame rápidamente, me viene a la mente el Salmo número 34, Salmo 34. Perdón, es 37, Salmo 37, disculpen. Salmo 37, leemos desde el verso 1 hasta el verso 8. Salmo 37, del verso 1 al verso 8. Vean qué hermoso salmo. Salmo 37, del 1 al 8, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará.
Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces, no te impacientes, no tengas envidia, deja la ira, deja el enojo, no te excites de manera alguna a hacer lo malo. Todas estas cosas son el mensaje de Dios, porque sabe que naturalmente reaccionamos ante cualquier agresión. Pero Pablo nos dice que todo esto es una lucha espiritual. La senda de la justicia significa entonces mansedumbre. El verso 39, la segunda parte del verso 39 de Mateo 5 dice: cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto es hasta popular entre la gente que no es cristiana, ¿verdad? Pero para hacer todo lo contrario, alguien puede decir: no esperes a que te ponga la otra mejilla. Eso de que no somos agachones es algo que suena mucho entre nosotros, ¿no? Veo los partidos de fútbol donde la selección nacional, por lo regular, cuando algo no está bien, cuando van perdiendo especialmente, reaccionan. Y se produce lo que el perro Bermúdez dice, el traca-traca. Y se comienzan a pelear. Me acuerdo alguna vez, y disculpen, bueno, mejor no digo, porque no vayan a ir con el chisme. Ahí se los digo después. Pero sí se los doy. No, mejor no se los digo. Una bofetada, era un ataque al honor de una persona. Significaba ser tratado con desprecio, una ofensa a la dignidad humana. Incluso un esclavo prefería ser golpeado en la espalda con un látigo que ser abofeteado en el rostro por su amo. Y fíjense que el poner la otra mejilla significaría incluso recibir un golpe más certero, más doloroso y más ofensivo. Porque cuando se golpea, cuando se da una bofetada con la mano abierta a una persona, en el caso de quienes somos diestros, podríamos pensar en que el golpe sería en la mejilla izquierda, ¿no? de la persona que tenemos enfrente. Pero el poner la otra mejilla equivaldría incluso a que el segundo golpe fuese con el dorso de la mano. Y esto provocaría mayor dolor. Pero el golpear a una persona con el dorso de la mano era algo tan indigno, tan ofensivo, que ni siquiera esto tenía lugar entre los esclavos. Alguien que tratara así a alguien era una persona que se creía superior en grado superlativo a otra, a alguien que no se podía defender, a alguien que debía mantener la cabeza con todo y eso abajo, el rostro abajo, doliéndose del golpe con el dorso de la mano. Así es que era algo muy serio. El poner la otra mejilla se refiere, en este caso Jesús, a que cuando alguien ataca a nuestro derecho a la dignidad, no debemos defender ese derecho por medio de represalias. Posiblemente al instante nuestra naturaleza reaccionaria e instintiva quisiera responder. ¿Qué harías ante esa ofensa? Claro está, buscar responder. Pero no debemos ante eso guardar el rencor, el cual es destructivo. Es decir, tener en tu corazón la intención de vengarte de esa persona, desquitarte de lo que te haya hecho. Vuelvo a insistir, la naturaleza reaccionaria de nosotros sí podría dar lugar a que quisieras devolver el golpe. Esa es la naturaleza reaccionaria e instintiva.
Pero Dios nos está llamando a detener nuestro ímpetu, no guardar rencor. Esto, por supuesto, sí, es algo muy difícil, es algo muy fuerte. Y el Señor lo sabe. Por eso es que Él nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para poder resistir la tentación. La tentación al enojo. Un ejemplo, el ejemplo diría yo más claro de mansedumbre es el mismo Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, entre los versos 20 y 23, primera de Pedro, capítulo 2, 20 y 23, 20 al 23. Primera de Pedro, capítulo 2, 20 al 23. Capítulo 2, versículos 20 al 23. Dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando hablamos de una naturaleza instintiva, me vino mucho a la mente el día de ayer lo que sucedió con Pablo. Acompáñame rápidamente a Hechos capítulo 23, versos del 1 al 5. Ni él pudo evitar enojarse ante una agresión así. Hechos 23, versos 1 al 5. Wow. Si alguien quiere fruta, ahí hay una. ¿Cómo se llama eso? Pan, es el árbol del pan. Árbol del pan. Ah, pues para el café. Muy bien. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, y lo voy a leer como está escrito aquí, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Así se lee. Es decir, estaba enojado, se enojó, lo ofendieron. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Él reaccionó, es decir, detuvo el enojo, o al menos se contuvo. ¿Por qué no sabría? ¿Qué no tenía la indumentaria de sumo sacerdote? Es que se trataba de Ananías. Ananías ya había sido sumo sacerdote anteriormente. No sé si por tradición él tendría que vestirse igual que el sumo sacerdote presente, no lo sé. Pero al menos Pablo dice, no sabía que él era el sumo sacerdote. El que era el sumo sacerdote en ese tiempo era su yerno, Caifás, pero no él. Sin embargo, Pablo, volviendo otra vez, conteniéndose, dominándose, dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Qué le quiso decir con pared blanqueada? Pues bueno, no sé qué nivel de ofensa haya sido esa, pero Pablo reaccionó. ¿Ok? Entonces, pero lo que hemos leído es cómo es que Jesús reaccionaba ante tales agresiones. Ya hemos visto la escena donde está Jesús ante el Sanedrín, ante el abandono de sus amigos, ante los golpes y las heridas, las ofensas de los pretorianos, etc. Y él guardaba silencio. El cual, estando en la cruz, oró
diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Andar en las sendas de la justicia es no ser pendenciero. Verso 40, por favor, Mateo 5:40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. No seas pendenciero. No seas peleonero, pleitero. No seas esos que dicen no ser agachón. Mientras la túnica era parte de la vestimenta interior, la capa era una prenda exterior. Era común que la mayoría de ciudadanos solo contaran con una sola capa. Se usaban incluso estas capas de noche para taparse, por lo que el Señor ordena. Acompáñame rápido en Deuteronomio capítulo 24, versos 10 al 13. Deuteronomio 24, versículos 10 al 13. Deuteronomio 24, versículos 10 al 13. Dice: cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Es decir, aunque tú le hayas prestado, no te da derecho a entrar a su casa, a tomarle algo como para que con eso te pagaran, digamos, te cobres a lo chino, dicen por ahí. Te quedarás afuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Se entiende que quitarle la túnica a una persona era por falta de liquidez. La persona no podía más que darte algo que para él era muy valioso, pues su vestido, teniendo la única cosa con la que podía taparse. Pero no devolvérsela antes del anochecer era cruel. Así lo veía Dios, o así lo ve Dios. Pero la actitud de un ciudadano del reino es aquel que está dispuesto a entregar incluso su capa, su prenda exterior más valiosa. Esto significaría, pues, prácticamente quedarte desnudo. A ese grado es que estamos llegando, a ese grado es como se marca la senda de la justicia. Yo les dije que este era el clímax de lo que hemos estado estudiando alrededor del Sermón del Monte. Pero hasta ahí el Señor llega. No lo saben ustedes, no lo dicen las películas que hemos visto de la crucifixión, pero Jesús estaba absolutamente desnudo cuando fue crucificado. No tenía nada. Andar en la senda de justicia es dar una segunda milla. Verso 41 dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. La ley romana daba a un soldado el derecho de obligar a un civil a llevarle la carga por una milla. Un ejemplo de esto lo encontramos en Marcos capítulo 15, verso 21. Un pasaje seguramente muy conocido por todos ustedes. Marcos capítulo 15, verso 21. Cuando Jesús llevaba a cuestas, cargando su cruz desde el pretorio hacia el lugar que llamaban el Gólgota, ustedes saben cómo iría después de haber sido contundido duramente por los romanos. Y durante el camino encontraron a uno, dice el verso 21, Marcos 15, 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Esta era la escena cotidiana. Un romano podía detener la marcha de algún ciudadano judío y decirle que llevara por él la carga una milla. Esto causaba mucho conflicto, no tan solo por retrasar al ciudadano de sus labores, sino por la humillante escena que esto representaba: servir a un enemigo gentil en Israel. Por tanto, escuchar a Jesús decir esto
provocaría sin duda un conflicto, un gran conflicto interior. Era humillarse aún más ante un enemigo, que de por sí ya los humillaban. Aún para nosotros eso puede ser algo muy difícil de aceptar. Sin embargo, ante tal incapacidad, ante tal indisposición, el Señor dice, y el que se humilla será enaltecido. Alguna vez les dije que la humildad, la mansedumbre, aun cuando aquí en el mundo podría esto ser sinónimo de debilidad, en el cielo es sinónimo de autoridad. Tú lo comprobarás estando ahí. Si hoy decides humillarte, algún día tú serás parte de los ejércitos poderosos del Señor. O sea, imagínate a dónde estarás si hoy decides seguir los pasos de la senda de la justicia. El que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece, dice Jesús, será humillado. Andar en la senda de la justicia, ser generoso. Finalmente, verso 42, dice Jesús, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses.